Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Luisina Tejidos y Amigos, y en este caso yo voy a mostrar el patrón de porcentaje de un cuellito redondo básico. Generalmente se le dice regular o la medida talle media. Este tipo de cuello redondo es muy similar a lo que serían las vueltas acortadas tipo 2. ¿Por qué? Porque voy a estar viendo una curva en la parte delantera. Ahora, este tipo de curva también nosotros la podemos aplicar en la parte de la espalda si así lo deseamos. Pero como estoy trabajando con un cuellito básico, voy a mostrar solamente cómo hacer la curva en la delantera. Pero yo les digo, es exactamente igual en la parte posterior. ¿Por qué es similar a las vueltas acortadas tipo 2? Si ustedes recuerdan nuestros gráficos de movimiento de vueltas acortadas, yo aquí iba a tener un campo de aplicación diferente. Yo iba a tener un campo de aplicación en dos sectores, que serían las mangas y la parte delantera. Pero aquí tranquilamente podía tener únicamente en la parte delantera si yo no quería implicar una curva pronunciada en la parte de las mangas. ¿Cómo es en realidad este tipo de cuello? Si yo miro este gráfico de manga raglan, yo aquí iba a tener un comienzo de curva en lo que serían las mangas, y en la parte delantera también iba a tener una curva. Entonces ahí iba a tener una curva completa, mucho más pronunciada. Siempre iba a tener un tejido curvo en el frente de mi suéter. Entonces, este tipo de cuellito me realiza una curva en la parte delantera. Y cuando yo levante los puntos, voy a poder generar un elástico o pretina, ya dependiendo qué tipo de modelo desea hacer, mucho más pronunciado o mucho más curvado todavía. Aquí voy a volver a trabajar con una única medida, porque estoy hablando de un patrón de porcentaje, y esta única medida que yo necesitaba era el contorno del cuerpo más la holgura. Esta medida yo la sacaba o con el metro o directamente la sacaba de mi patrón. En nuestro caso yo voy a hacer de cuenta que esa medida ya la tenemos y simplemente me voy a enfocar en el patrón. Una vez que yo tenía esta única medida, que era el contorno del cuerpo, yo para generar el cuello iba a trabajar desde un 40 a un 45%. Pero en realidad le dicen básico y regular porque es la medida más común de cuello. Aquí estoy trabajando un cuellito simple básico. Entonces, yo voy a trabajar de un 40 a un 45% de esta medida única, y eso lo voy a transformar para generar este cuello redondo. Generalmente esto es así. Tomamos una amplitud de lo que sería la curva en la parte de la espalda, y ese generalmente es un 20% de lo que sería el cuello. Pero cuando nosotros generamos los cuellos redondos, siempre comenzamos a tejer y dejamos unos puntos en espera para comenzar a realizar la curva. De ambos lados, lógicamente. Esta base que nosotros vamos a dejar en cierta forma recta tiene que ser un 15% de esta medida del cuello. Entonces, ahí es como yo voy a empezar a generar la curva. Tengo la amplitud total en la espalda, tengo el inicio de la curva. La espalda va a ser un 20%, la base delantera va a ser un 15%. Y lo que me sobra yo lo voy a convertir en una curva a ambos lados. Ahora, esta caída yo la puedo modificar. Sí, la pueden modificar a gusto, y generalmente uno trabaja en centímetros esta medida, y si no también lo pueden hacer por porcentaje. Si yo les dijera trabajamos en centímetros, esta medida en espalda, si quiero hacer una curva, son 5 centímetros y en delantera generalmente son 8 centímetros. ¿Por qué les digo estas medidas que por ahí parecen un poco más grandes? Porque tienen que tomar en cuenta que después yo a este cuello o a esta curva le tengo que sumar lo que sería el elástico o la pretina. Entonces eso me va a restar un poquitito la medida de la caída del cuello. Entonces por eso generalmente la delantera todo mundo le pone 8 centímetros. Pero la verdad yo esto lo hago a gusto y puedo variar la caída según sea mi deseo. Entonces yo voy a hacer un ejemplo para que ustedes lo puedan ver y vean la conversión en porcentajes. Aquí en este ejemplo yo voy a tomar como medida total del cuello un 45% del contorno del cuerpo. Entonces,
Una vez que yo ya saqué y decidí básicamente cuál es la medida de mi cuello, voy a empezar a distribuir los porcentajes. Lo que yo no puedo tocar es la base del cuello en la parte de la espalda. Esto me indica a mí la amplitud de la curva. Entonces yo aquí lo voy a dejar en un 20%. 20% por favor de lo que será el contorno del cuerpo. Ahora, en la base de lo que sería mi cuello en la delantera, yo voy a tener un 15% de este cuellito. Y ahí recién yo voy a curvar. ¿Qué tengo que asegurarme en realidad yo? O a través de los centímetros o a través del porcentaje. Tener siempre este 45%. Entonces, si yo sumo la medida que he dejado al azar, tengo 20, tengo 15, lo sumo, ahí voy a tener un 35%. Yo necesito 10% más para llegar a los 45. Entonces, a cada lado yo le puse 5%. Si yo lo mido, tengo 15, 20, 40, 45%. Entonces ahí respeté la medida que tengo en mi porcentaje. ¿Estamos? Pero como les dije, todo esto es modificable. Para que ustedes lo entiendan mejor, yo lo voy a explicar un poquitito más a detalle abajo. ¿Qué tenemos que recordar siempre al trabajar con un patrón de porcentaje? Uno, tenemos que decidir el porcentaje que va a tener mi cuellito, que en este caso yo ya lo decidí arriba. También tengo que tener realizada la muestrita 10×10. ¿Por qué? Una vez que yo decidí los porcentajes, tengo que ayudarme con esta muestra 10×10 para convertir todo en puntos y en hileras. Entonces, una vez que yo tengo los dos, ahí con la regla de 3 simple puedo convertir todo a puntos y a hileras. Todo esto puede llegar a cambiar un poquitito según el sentido del tejido. ¿Por qué? Yo aquí puedo tejer mi suéter desde la base hasta arriba, pero también puedo tejer este suéter desde el comienzo del cuello sin cortar el hilo, tejer delantera y espalda al mismo tiempo, realizando también la curva. O sea que yo arrancaría directamente primero generando la pretina o el elástico, después agrego los puntos de los hombros y ahí recién yo voy a ir pivoteando ida y de vuelta, todo con vueltas acortadas. Y voy a ir generando la curva, genero la perforación de los brazos y puedo seguir continuando tejiendo todo en círculo de nuevo. Ahora, esto por ahí para los principiantes es un poquitito más complejo. Por eso lo que yo recomiendo siempre es trabajar por ahí con piezas separadas, porque es mucho más sencillo para los principiantes y mantienen un sentido del tejido dentro de todo fácil. El tipo de manga también importa mucho porque dependiendo la caída que yo le voy a dar a los hombros, voy a generar un tipo de vuelta cortada diferente. El efecto que yo quiera generar lo voy a poder modificar dependiendo la caída que va a tener mi cuellito. Por eso yo les dije, solemos conservar la amplitud del cuello y la base. Y después nosotros podemos elegir cómo curvar nuestro cuellito. Y el elástico o la pretina del cuellito lo que va a hacer es restarme un espacio de caída. Entonces con esto tengo que tener muchísimo cuidado. Si yo hago una caída muy chiquitita, cuando agregue el elástico o la pretina, seguramente se me va a hacer mucho más chico todavía. Entonces, ¿cómo trabajamos con este cuellito de porcentaje? Respetamos el 20% de la espalda, respetamos el 15% y ahí comenzamos a curvar. Con la muestrita 10×10 y la regla de 3 simple convierto lo que sería la amplitud de la curva a puntos y la base del cuellito también a puntos. Las hileras las voy a encontrar yo en la caída del cuellito. Esta es la forma en realidad en la cual nosotros solemos trabajar con estos cuellitos con porcentaje. Es un patrón de porcentaje dentro de todo muy sencillo porque trabajo con una única medida, no tengo que hacer un molde demasiado complejo. Lo único por ahí diferente es saber calcular la caída de mi cuello. Pero de todas maneras, aunque yo trabaje todo esto con piezas sueltas, o sea con trozos que después tengan que coser, voy a tener un cuello básico perfecto. ¿Por qué? Porque me voy a estar basando en lo que serían los porcentajes de proporción del cuerpo humano. De todas maneras, sería mejor ver esto en una prenda tejida
y por eso yo en otros videos había comentado que sería buena idea que realizáramos nosotros un suéter de algún talle en particular, si ustedes desean adulto o niño, para que vean cómo funciona esta conversión. Este sería nuestro tutorial del día de hoy, un cuello redondo básico, muy similar a lo que salen las vueltas acortadas porque voy a tener una curva en la parte delantera. Espero que les gustara y nos veremos la próxima.